Hablemos. Voces especializadas en ciencias sociales y humanidades. Historia, antropología, literatura, estudios políticos e internacionales, agua y sociedad. Divulguemos la ciencia. Hablemos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio. El Colegio de San Luis, les saludamos. Nos da mucho gusto que nos estén acompañando en este espacio de televisión. Gracias, como siempre, a 9TV por todas las facilidades que nos brindan para seguir transmitiendo y estando en contacto con todo el público. Y bueno, pues hoy vamos a platicar sobre un proyecto sumamente interesante. Tenemos a 4 invitados quienes han participado en un proyecto que recientemente está gestándose, está gestionándose. Se denomina el enfoque de seguridad humana, una herramienta para el fortalecimiento de capacidades sociales y resiliencia de los jóvenes en San Luis Potosí. Lo encabeza la doctora Fuensanta Medina. Ella es, como ustedes saben, investigadora del Colegio de San Luis, del programa de estudios políticos e internacionales. Ella es la responsable técnica y también se rodeó de un equipo muy interesante, multidisciplinario de especialistas, y voy a dar sus nombres. Está la doctora Briseida López, el doctor Jorge Damián Morán Escamilla, la maestra Ana María Gutiérrez Rivas, la maestra Laurelena Ortega Elorza, el maestro Héctor Rojas Calderón, maestra Karen Viviana Rendón Osorio y la maestra Nereida Cervantes Facundo. Y hoy nos acompañan 4 de los integrantes de este equipo, a quienes vamos a saludar enseguida. Está, como ya había comentado, la doctora Fuensanta Medina, el doctor Jorge Morán, está también Héctor Rojas Calderón y Karen Viviana Rendón Osorio, parte importante de este equipo. Al resto de los integrantes no los tenemos por cuestiones de agenda, pero bueno, pues igual reconocemos su importante papel y aportación en este proyecto. Doctora, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes, Lidia. ¿Cómo les va? Pues muchísimas gracias a Canal 9 TV por esta oportunidad y desde luego a ti, Lidia, que eres una parte tan importante de vinculación del Colegio de San Luis con el resto de la sociedad potosina. Muchas gracias. También saludamos, bueno, pues a Karen. Karen, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Me uno al agradecimiento también de la doctora del canal y pues qué bueno que se abran estos espacios que permiten interactuar con la comunidad de este tipo de proyectos. Karen, platícanos un poco tu perfil, qué estudiaste, cuál es tu orientación y así nos vamos presentando. Sí, mira, mi perfil es bien diverso porque yo de formación soy abogada, pero me incliné desde siempre por la investigación social. Terminé haciendo una maestría en población y desarrollo, de ahí que mi participación en el proyecto esté más enfocada, digamos, a realizar un análisis acerca de las características sociodemográficas de la población joven de San Luis Potosí, que es la población objeto de estudio dentro de este proyecto. Entonces, digamos que ese ha sido como mi mayor aporte dentro del estudio que se está realizando. Gracias. Y saludamos también a Héctor Rojas. Héctor, buenas tardes. Platícanos un poco también de tu perfil. Buen día. Bueno, yo soy psicólogo de formación en licenciatura. Tengo una maestría en ciencias ambientales y actualmente me encuentro estudiando el doctorado en el Instituto Nacional de Salud Pública. Muy bien. Y por último saludamos al doctor Jorge Morán Escamilla, a quien, bueno, pues ya ustedes lo han conocido, ya es un viejo conocido de este programa, es investigador de Cátedras CONACYT, adscrito al programa Agua y Sociedad en el Colegio de San Luis. Platícanos un poco sobre tu formación académica, doctor Morán. Gracias, Lidia. Buenas tardes, noches a todos. Soy economista de formación, tengo una maestría en estudios urbanos y un doctorado en ciencias sociales con especialidad en sociología. De ahí que, bueno, me invite Fuensanta con esta aventura de abordar la seguridad humana y la importancia que tiene para los jóvenes.
Gracias, doctor Jorge Morán. Doctora Fuensanta, como una breve introducción, ¿nos podrías platicar por qué voltear a ver a los jóvenes, por qué este enfoque de seguridad humana hacia los jóvenes? Y bueno, pues tú en el título de este proyecto dices que es una herramienta de fortalecimiento de capacidades sociales y resiliencia de los jóvenes. ¿Es un poco por esta coyuntura de la pandemia o ya se observaba como algo urgente esta mirada que es necesaria para este sector de la población? Fíjate, Lidia, que nosotros a partir del Seminario Permanente sobre Seguridad Humana nos hemos podido percatar de algunas realidades que no están muy presentes o muy visibles. Una de esas realidades es la poca visibilidad que tienen los jóvenes a nivel nacional, a nivel internacional y a nivel local. Por eso nació este proyecto. Este proyecto originalmente se había planteado sí para un estudio de los jóvenes, pero a partir de la pandemia del COVID-19, nosotros nos enfocamos mucho a ver cuál es la situación que hoy confrontan los jóvenes en esta pandemia, porque curiosamente te voy a decir una situación también dentro del seminario permanente, en nuestros diversos análisis, viendo las 7 dimensiones de la seguridad humana, vemos que una dimensión que no estaba considerada, pero que es muy importante en el tiempo que corre, es la seguridad cibernética. Hoy en día, quien no tiene acceso a estos medios de tecnologías de la información es una persona que esté donde esté, está en desventaja con el resto de los seres humanos, ¿sí? Yo creo que es un proceso de exclusión que tenemos que ser muy cuidadosos para tratar de revertirlo. Desgraciadamente, lo de la pandemia me hace recordar una película que se llama Cuando el destino nos alcance y que los jóvenes o muchos jóvenes no conocen, pero que justamente habla no de la cuestión cibernética, porque para eso está 2001, Odisea del Espacio, que es una maravilla cinematográfica, pero sí habla de este mundo deshumanizado que de alguna manera estamos corriendo a pasos agigantados hacia él. Entonces creo que la pandemia, si ya éramos muy conscientes de esta situación, la pandemia nos movió profundamente en ver la posibilidad de hacer más visibles las necesidades, las dolencias, pero también las capacidades de los jóvenes. Los jóvenes son finalmente el bono demográfico, no de México, de la humanidad, son los que van a hacer los cambios. Y hoy en día lo que está pasando con la pandemia del COVID-19 es que nada más ni nada menos se está poniendo en entredicho el paradigma civilizatorio que ha seguido la humanidad hasta este momento, ¿no? Entonces yo creo que ahí los jóvenes tienen un importante papel y los jóvenes también están mostrando signos de resiliencia importante en esta pandemia del COVID-19 y van a seguir mostrándolos. Por eso Gracias. nos interesa. Gracias, doctora Fuensanta Medina. Vamos a ir a una primera pausa ya para entrar de lleno con la revisión de este tema, que bueno, pues partimos porque es un proyecto, se denomina así, el enfoque de seguridad humana, una herramienta para el fortalecimiento de capacidades sociales y resiliencia de los jóvenes en San Luis Potosí. Cabe mencionar que este proyecto respondió a una convocatoria justo de este 2020 de apoyo a proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación que tengan como objetivo investigar, tratar, atender o aminorar los efectos de la pandemia generada por el coronavirus, el SARS-CoV-2, COVID-19. Y bueno, pues el Colegio de San Luis, encabezados por la doctora Fuensanta Medina, presentó esta propuesta que, como les decía, bueno, pues reúne a un equipo de investigadores, de científicos sociales y que, bueno, pues han estado gestando este proyecto, esta investigación, que, bueno, ya nos platicarán en los siguientes bloques de qué va. Por lo pronto los dejo con esta breve cápsula, una especie nada más de introducción al tema, al importante tema de los jóvenes que como grupo vulnerable, bueno, pues ya platicaremos un poco más sobre este proyecto en particular y sobre las diferentes miradas de los expertos, de los científicos sociales que conforman el equipo y de quienes hoy nos acompañan. Hacemos una pausa, los dejo con esta cápsula y regresamos para iniciar con esta charla. Comenzamos.
De acuerdo a una investigación social de académicos de diversos centros de investigación de CONACYT realizada en 2017, encontraron que los jóvenes pobres en México han sufrido más las consecuencias del escaso dinamismo del empleo y los salarios. Son eliminados, acosados o seducidos por las organizaciones criminales y se han convertido en cuidadores de sus padres y sus hermanos, además de sus propios hijos. Se refiere en el documento que los jóvenes acusan que las condiciones de sus empleos son reprochables y están dispuestos a realizar diferentes tipos de actividades para ganarse la vida, aunque impliquen riesgos y carezcan de prestaciones. Todo lo anterior, cuando se suma, produce efectos altamente destructivos sobre la salud y la potencial contribución a la sociedad de estos jóvenes. En las actuales condiciones de la pandemia, las primeras decisiones del gobierno fueron orientadas a proteger a diversos grupos vulnerables, entre los que no destacan los jóvenes. Se precisa también en dicho documento que centrar la investigación en este grupo de edad como objeto de estudio responde primero a que es un grupo particularmente afectado por la situación actual de México y segundo, a que será el constructor del futuro próximo del país. Si te interesa conocer más acerca de este informe, visita la sección de proyectos colectivos en la página web del Colegio de San Luis, www.colsan.edu.mx. Bien, continuamos con el programa y bueno, pues como anunciábamos en nuestro primer bloque, el tema van a ser los jóvenes a partir de este proyecto que se encabeza desde el Colegio de San Luis y que tiene que ver justamente con este enfoque de seguridad humana, una herramienta para el fortalecimiento de capacidades sociales y resiliencia de los jóvenes en San Luis Potosí. Y bueno, pues platicamos, antes de irnos a la pausa, platicábamos un poco de por qué voltear a mirar a este grupo de la sociedad. Y yo me gustaría preguntarte, Karen, ¿por qué particularmente te interesó a ti incorporarte a este equipo de trabajo en este proyecto? Sí, Lidia, mira, a mí me interesó incorporarme en este proyecto, uno, por el enfoque, ¿no? El enfoque de seguridad humana al tratar, digamos, varias dimensiones que son muy diversas y que desde su diversidad tocan esferas, las diversas esferas que conforman nuestra vida, me parece que es una mirada amplia para analizar cualquier problemática. Ahora, el tema de las juventudes, como bien lo mencionaba la doctora Fuensanta, en realidad sí son una población que generalmente es olvidada, ¿no? Como pasan con muchas de las subpoblaciones, pero la población joven tiene una particularidad, y lo mencionaba también en esas palabras la doctora Fuensanta, en demografía se les conoce como el bono demográfico, ¿no? Entonces esto hace que esta edad, estos grupos etarios que generalmente se olvidan, en realidad en manos de ellos está el futuro del país, ¿no? Y en realidad es la población que está en edad económicamente activa y para quienes se necesitarían una serie de políticas que les ayuden, digamos, por ejemplo, a insertarse de una manera óptima y eficiente, tanto a universidad como en el campo laboral, ¿no? Entonces es una población que no se puede dejar de lado, que hay que brindarle todas las herramientas para que de verdad su potencial que lo brinda la edad pueda ser aprovechado con fines de progreso del país. Entonces, por eso me interesa estudiar la población, porque uno, es una minoría que debe ser apoyada y dos, ese apoyo debe ser justamente con miras a aprovechar el potencial que brindan justamente en virtud de la edad en la que se encuentran, ¿no? Son unas edades que son importantísimos por la etapa del ciclo de vida, es una etapa súper decisiva para el resto del ciclo de vida de las personas y es justamente la época de la vida en la que se les puede intervenir para garantizar que justamente puedan aportar al desarrollo del país, ¿no? Desde su propia realización personal. ¿Tú como joven crees que justamente hace falta fortalecer esas herramientas de las capacidades sociales de los jóvenes? Sí, yo pienso que México ha hecho mucho sobre todo en términos de oferta académica.
Yo, por ejemplo, soy extranjera y de hecho tuve que emigrar a México para poder acceder a educación de posgrado de calidad y gratuita. Entonces siento que en eso México tiene un camino abonado, pero siento también que hay muchas cosas todavía por hacer, ¿no? Como pasa en la mayoría de nuestros países latinoamericanos. Entonces siento que en la parte académica están haciendo un buen trabajo, pero sobre todo en temas de posgrado. Pero sí hay otros sectores sociales como el tema, por ejemplo, de satisfacción de derechos sexuales y reproductivos en jóvenes. Yo, por ejemplo, que como les comentaba al inicio, estuve sobre todo trabajando en los datos sociodemográficos, me encontré mucho con la situación del embarazo adolescente, del embarazo juvenil, muchas problemáticas en materia de inserción laboral, el primer empleo para los jóvenes, inclusive el acceso a la universidad superior en términos de licenciatura. O sea, todavía hay un camino grande que recorrer y hay ciertas esferas en las que sí es un sector que necesita más apoyo. Doctor Jorge Morán, platícanos un poco por qué es importante este enfoque de seguridad humana. Tú eres parte importante del seminario permanente que sobre seguridad humana encabeza la doctora Fuensanta Medina aquí en el Colegio de San Luis. Conoces este tema desde hace ya un buen tiempo. ¿Por qué dirías que este proyecto tiene pertinencia y hacia dónde voltear con mayor énfasis? Bueno, la seguridad humana lo que te plantea es como una una visión integral sobre los problemas. La realidad es que cada instancia atiende la problemática desde su propia esfera, ¿no? Cada instancia tiene una competencia y tiene un presupuesto y tiene un perfil para atender determinados temas. Lo que ocurre es que al tratar así los temas se fragmenta y entonces no se logran los resultados que se podrían obtener, ¿no? Desde mi perspectiva, lo que creo es que esto podría ayudar, el proyecto podría ayudar a platicarles, a contarles o a visualizar a los funcionarios públicos cómo desde su propio quehacer podrían potencializar sus propias acciones y lograr mejores beneficios para esta población que, pues, lo que dice Karen es un punto importante. Es 1/3 de la población de San Luis Potosí. El 33% de la población de San Luis Potosí son jóvenes, entre 12 y 29 años. Y es un grupo muy diverso, ¿no? Entonces no puedes aplicar la misma política para alguien que tiene 25 años que alguien que tiene 12. Y sin embargo tienes que atenderla, ¿no? Entonces, por eso la seguridad humana es importante porque está pensada en contextualizarla, ¿no? O sea, no puedes aplicar una receta única para todos, tienes que entender los contextos, el enfoque es el sujeto, ¿no? O sea, lo que está dirigida para atender al sujeto. Y una serie de categorías, como decía Fuensanta, pues tienes la seguridad tecnológica, pero tienes la alimentaria, tienes la sanitaria, tienes la ambiental, tienes múltiples dimensiones que muchas veces cuando tú analizas o ves un tema, no entiendes cómo está conectada con otra área de la administración pública o con otra esfera y que están correlacionados y que tendrías que buscar la manera de irlo atendiendo de esa forma que no quede ningún cabo suelto y puedas atender de la manera mucho más eficiente las problemáticas que estos jóvenes están enfrentando. ¿Cuáles dirías que son? Sé que el proyecto todavía está en marcha, que es parte de una investigación que todavía no está concluida, pero ¿cuáles son, digamos, los primeros hallazgos que a ti te sorprendieron de los jóvenes en San Luis Potosí? Mira, no podría decirte, lo que puedo decirte es como de lo que yo he empezado a identificar, porque obviamente no hemos llegado a este aterrizaje de discusión colectiva, ¿no? Pero tienes una política para jóvenes que parece estar, en el caso de San Luis Potosí, en el aire, ¿no? A pesar de que tienes una ley, no hay como estos elementos que permitan saber quién va a atender qué de manera muy puntual y específica, ¿no? Tienes instituciones que atienden, pero que no tienen las facultades, ¿no? Y eso pasa en todos lados. Yo que trabajo protección civil pasa lo mismo, ¿no? Protección civil tiene una consigna,
pero no tienes las herramientas para hacer frente. Y eso, desde mi perspectiva, pasa con el Instituto de la Juventud, ¿no? Entonces, el no tener incluso una claridad, porque hay diagnósticos, la Autónoma de San Luis Potosí ha hecho diagnósticos sobre los jóvenes, pero no parece tener todavía un aterrizaje en políticas públicas y los jóvenes parecen seguir estando, ¿cómo decirlo?, desprotegidos, desamparados o ignorados, si quieren llamarlo así, ¿no? Y necesitamos que ellos tengan todavía puedan ser partícipes de las políticas que conciernen a ellos, ¿no? O sea, no tiene sentido que alguien como yo a mis 40 años esté haciendo una política sobre jóvenes, porque en realidad yo no pertenezco a ese segmento y necesitamos que ellos puedan decir qué es lo que necesitan, porque ellos son los que están viviendo estas situaciones de desempleo, de inseguridad, de drogadicción, de bullying, de un montón de temas que están ahí presentes, ¿no? Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos seguiremos platicando con nuestros invitados de hoy sobre este tema de los jóvenes y esta necesidad de revisar desde un enfoque de seguridad humana cuál es la situación que enfrentan los jóvenes. Doctora Fuenzalda, nada más danos este dato de qué se considera joven, digamos, porque aunque Jorge a sus 40 no se sienta tan joven, yo con muchos más todavía me siento muy joven. Cuéntanos un poco si hay algún rango que oficial, legalmente, se considere joven. Sí, de los 12 a los 29 años por ley es lo que se considera joven. ¿Sí? Muy bien, gracias, ¿no? Entonces sí ya pasamos esa etapa, pero por Sí. algunos nada más. Vamos a ir a una pausa y regresamos, los dejo con esta otra cápsula también, episodios Colsan, y continuamos. Te recuerdo que este programa se estrena los martes a través de 9 TV y mañana, miércoles, ya estará disponible en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Una pausa y volvemos. Los alumnos del doctorado en Historia del Colegio de San Luis realizaron el seminario de avance de tesis los días 7, 8 y 9 de diciembre de 2020. En dicho encuentro académico, los alumnos presentan los avances de investigación. Entre los temas que se presentaron se incluyó viajes y contraculturas en Oaxaca, mujeres en el contexto de la guerra insurgente en la independencia de Guadalajara, milicia cívica, élites y grupos políticos en San Luis Potosí, entre otros. En este evento participaron los profesores e investigadores del programa de Historia del Colegio de San Luis en conjunto con especialistas de otras universidades. Bien, estamos de regreso, estamos charlando con, pues 4 científicos sociales que están preocupados y ocupados sobre el tema de los jóvenes. Ellos son parte de un proyecto que se denomina el Enfoque de Seguridad Humana, una herramienta para el fortalecimiento de capacidades sociales y resiliencia de los jóvenes en San Luis Potosí. Este proyecto lo encabeza la doctora Fuenzalda Medina. Fuenzalda, platícanos un poco qué etapas tiene este proyecto. Sabemos que son varias las dimensiones de la seguridad humana y bueno, ya nos decías antes del corte que el grupo, digamos, legalmente, como se reconoce al grupo de jóvenes, es entre los 12 y los 29 años de edad. ¿Cómo lo están abordando? Así es. Mira, yo quisiera antes de contestar a tu pregunta, decir o oír en lo que dijo Jorge. Una de las intereses fundamentales de este proyecto es que los tomadores de decisiones, los funcionarios públicos, los que tienen bajo su responsabilidad las políticas públicas, visualicen a los jóvenes, visualicen las necesidades de los jóvenes, pero sobre todo que haya una coordinación, por ejemplo, entre la entidad local, el gobierno del estado, el municipio y los gobiernos municipales, si fuera el caso. En este caso es el municipio de San Luis Potosí. Pero nos encontramos, por ejemplo, que por una parte está el Instituto Potosino de la Juventud, que tiene unos programas, que tiene 2 programas fundamentales, y por otra parte está la unidad de jóvenes del municipio, que tiene otros programas
pero que de ninguna manera yo podría decir que están en concordancia estas dos instancias y que deberían estarlo para hacer una política pública o políticas públicas muy específicas para la capital del estado de San Luis Potosí, que plantea problemas en los jóvenes distintos a los que pueden plantear los lugares como la Huasteca o como la zona media o como el altiplano, donde vemos el altiplano, por ejemplo, vemos una altísima migración histórica en nuestro altiplano, que es una característica que tenemos que tomar en cuenta a la hora de hacer una política pública, a la hora de diseñar una política pública. Entonces, creo que esto es el fin último de este proyecto, es que trascienda, que haya verdaderamente una apropiación social del conocimiento, pero no nada más para los jóvenes, sino también para los tomadores de decisiones. Eso es lo que más nos interesa, que ellos se vean fortalecidos con el apoyo de las instancias que deben apoyarlos. Entonces, bueno, ¿qué quiere el estudio? El estudio está centrado en las condiciones de vulnerabilidad, amenaza, desigualdad y en muchos casos, desgraciadamente, de exclusión que experimentan los jóvenes. Nosotros tenemos varios, ese sería el objetivo general, pero los objetivos particulares es definir una agenda de seguridad humana orientada a la atención de este segmento de la población. Vamos a decir, cómo están por lo menos las 7 dimensiones para los jóvenes de su seguridad humana en San Luis Potosí, cuáles sí están cubiertas y cuáles no están cubiertas y cuáles ni siquiera remotamente podemos decir que que existe, ¿no? Bueno, el objetivo 2 sería generar una comunidad de conocimiento interdisciplinario sobre seguridad humana, lo cual ya lo estamos logrando, porque una de las riquezas de este equipo es que todos somos de disciplinas distintas. Todos los que aquí colaboramos somos de disciplinas distintas y eso enriquece no solo los resultados del estudio, sino nuestra propia reflexión, nuestro propio análisis. También queremos contribuir a la generación con conocimiento de la seguridad humana por medio de vertientes teóricas y disciplinares. También acercar a aquellos sectores que trabajan con las juventudes la perspectiva integral de la seguridad humana. Porque fíjate, Lidia, que nos hemos encontrado con que posiblemente las ONGs, los grupos de la sociedad civil, están haciendo más en este momento por los jóvenes que lo que tendría que estar haciendo la función pública, el gobierno. ¿Por qué? Porque a través de diversas organizaciones, de diversos grupos, se está atendiendo, por ejemplo, a chicas con violencia que han sido violentadas más a partir de la pandemia y que se ven conminadas a huir a algún refugio, cosas de este tipo. Por ejemplo, también muchachos que por un proceso de desesperación también son quizá más fácilmente presas de la delincuencia organizada en este momento, sobre todo en este momento que algunos jóvenes están cayendo en depresión. Entonces, en este momento hay que ser muy cuidadoso con nuestros jóvenes porque un proceso de depresión la gente a veces no lo tomamos con la seriedad que el caso amerita. Aquí tengo un psicólogo en este momento está con nosotros y sabe que un proceso de depresión es una cosa muy grave y muy seria. Entonces, por ejemplo, todas estas cosas que nos están abriendo el estudio, este conocimiento que no teníamos, que nos está permitiendo verlo de manera muy focalizada. Incorporar dentro de la agenda pública los principios de la seguridad humana es muy pertinente. Ahora yo me siento muy contenta viendo los webinars de los PRONACES que hablan de la seguridad humana, pero fíjate tú que también estoy descubriendo que no están hablando de la seguridad humana, que no están hablando de las dimensiones de la seguridad humana, sino que siguen parcializando el conocimiento. Vamos a hablar de la seguridad social, pero ¿cómo hablas de la seguridad social si no hablas de la seguridad económica? ¿O cómo hablas de la seguridad económica si no hablas de la seguridad alimentaria? ¿O cómo no hablas de cómo hablas de la seguridad sanitaria si no hablaste de la seguridad social y de la seguridad
alimentaria, ¿sí? O vamos a hablar de la seguridad ambiental, que ese es el gran tema pendiente en este mundo, ¿sí? ¿Cómo vamos a hablar de la seguridad ambiental si no estamos hablando de las repercusiones que la inseguridad ambiental está teniendo sobre la producción de alimentos? El propio COVID. ¿Quién se está preguntando qué tanto está incidiendo en la aparición de un virus de esta naturaleza? El cambio climático. Por ejemplo, ¿tiene que ver o no tiene que ver con la seguridad ambiental? Bueno, entonces también dotar de instrumentos y herramientas de análisis indispensables para la promoción y protección de los derechos sociales, económicos, culturales y ambientales de las juventudes de la sociedad de San Luis Potosí, y sensibilizar a las juventudes sobre el enfoque de derechos y cómo se vincula con su seguridad humana. Por ejemplo, tenemos una ley en San Luis Potosí, que es la ley de la persona joven, frontese 12 a 29 años. Pero es una letra muerta, es una ley que está ahí, que a lo mejor es de avanzada, pero ¿qué se está haciendo? ¿Cuáles de las políticas públicas se están abordando para dar cumplimiento a esta ley de los jóvenes? ¿Cómo se están viendo, cómo se están vinculando? Entonces, esos son básicamente los objetivos que nos hemos planteado. Esperamos que con estos objetivos podamos alcanzar ciertos resultados. Bueno, sí, son 2 programas de televisión, son 2 programas de radio, y luego ya viene lo que es más unas cuestiones académicas que van a estar en la referencia para los tomadores de decisiones, que son los cuadernos de trabajo, los talleres, y desde luego toda la información que se está generando a través de estos diversos instrumentos o metodología de la investigación que estamos llevando. Y lo que más me gusta de todo esto es que por primera vez aparentemente se está conformando, y nos está costando trabajo, mucho trabajo, una agenda de seguridad humana para jóvenes en San Luis Potosí. Muchas gracias. Gracias, doctora Fuensanta. Bueno, regresando, prometo que ahora sí platicamos con nuestro cuarto invitado porque nos está comiendo un poco el tiempo, pero no podemos dejar de mencionar todos estos aspectos importantísimos para entender de manera integral la importancia de voltear a ver a este sector de la población, a los jóvenes. Este enfoque de seguridad humana que tiene que ver con 7 dimensiones que ya nos decían al principio del programa y que, bueno, se las recuerdo para quienes no vieron nuestros anteriores programas dedicados a este tema, tienen que ver con seguridad económica, seguridad alimentaria, seguridad en materia de salud, seguridad ambiental, seguridad personal, seguridad de la comunidad y seguridad política. Y como ya nos decían nuestros invitados, pues no es lo mismo un joven de 12 o un joven de 25 o un joven que vive en la Tercera Chica aquí en San Luis o que vive en Lomas Tercera Sección, en fin, que es diferente la problemática que se enfrenta un joven que estudia a lo mejor una maestría o un joven que terminó la secundaria y que está buscando un empleo quizá en la zona industrial. Entonces, bueno, pues es importante revisar todo esto. Cuando regresemos del corte les voy a preguntar a nuestros invitados cuáles son las principales amenazas que ellos observan en este grupo de la población. Ya nos comentaban que, bueno, hay un marco legal en San Luis Potosí y que, bueno, pues no estaría cumpliéndose cabalmente este marco legal, que por más bonito que pueda ser, si sigue siendo letra muerta, es preocupante, y más en condiciones de crisis, en esas condiciones que la pandemia nos ha llevado. Hacemos una pausa, los dejo con esta cápsula de nuestro fondo editorial Colsan y regresamos para cerrar nuestra charla con los invitados de hoy. Continuamos.
estamos de regreso y bueno, pues ahora quisiera preguntarle al maestro Héctor Rojas Calderón, quien estuvo de manera muy cercana vinculado al diseño de una encuesta en la que precisamente se está preguntando a los jóvenes de manera específica qué cosa, Héctor, cómo se diseñó esta encuesta para saber qué cosas. Pues bueno, como tal, yo no fui, digamos, el diseñador, o sea, somos un equipo grande, se hizo un trabajo bastante titánico. El doctor Jorge y la maestra Karen, creo que fueron parte medular, así como la maestra Elena y la doctora Briseida, sobre todo por esta cuestión, ¿no? O sea, había que como aterrizarnos, ¿no? Sobre la cuestión de los jóvenes y poder, digamos, tener una serie de preguntas que, que pudieran estar al nivel precisamente de chicos de 12, 17 años hasta personas de 25 o 28 años. Eh, Creo que uno de los principales retos de esta encuesta es que con la cuestión de la pandemia ya no pudimos hacerlo como usualmente se hacen las encuestas, no ir a salir a la calle, no a ir a buscar esos encuestados, sino que tuvimos que hacer uso también, ¿no? de las herramientas tecnológicas y digamos, la primera parte de la encuesta que fue algo fundamental es el mapa de actores que se desarrolló para identificar qué lugares, digamos, son los que concentran más jóvenes y poder hacerles llegar la encuesta, ¿no? A través de medios electrónicos. Básicamente, se hicieron una serie de infografías, se explicaron algunas instituciones en qué consistía. La verdad es que tuvimos bastante apoyo. Logramos juntar a más de 2.000 encuestas en un periodo de 15 días y eso nos tiene como muy, muy, muy contentos. También implica que entre más encuestas tenemos, el análisis, ¿no? Se va haciendo cada vez más robusto. Ahorita estamos, más bien, ya finalizó digamos, la primera fase de análisis que tiene que ver con los datos más generales, ¿no? Sobre esta población. Durante el mes de diciembre vamos a estar analizando ahora sí ya, digamos, desmenuzando más cada una de las dimensiones. Nuestra encuesta tuvo, o más bien se desarrollaron un total de 105 preguntas que abarcan cada una de las dimensiones. Digo, algunas dimensiones tienen más preguntas que otras, igual las preguntas algunas son más complejas que otras. Eso también resultó un reto porque tuvimos que agarrar, digamos, algunas poblaciones, por ejemplo, incluso preguntarle no a niños de 12 años, ¿entiendes esta pregunta? Para que no hubiera como ahí problemas, ¿no? Sobre todo nos preocupaba la población más joven y que la encuesta fuera homogénea para todos ellos. Mm, Creo que bueno, no sé, para mí fue muy, muy interesante a través de medios tecnológicos. Ya alguna vez, por experiencia, había participado en el desarrollo de encuestas o algo totalmente como nuevo. Digo, yo muy agradecido porque el hecho de que ya sea en medio electrónico, pues ya te ahorras, ¿no? Estar pasando del papel a la base de datos, ¿no? En la computadora y es mucho más fácil. Como les mencionaba, ahorita ya el equipo estamos en reuniones para ver cuáles van a ser las estrategias de análisis, más allá de la parte, digamos, de estadística descriptiva, podríamos decir que es como lo más sencillo, y la idea para rescatar, y ahora sí, junto con el equipo, digamos, del diseño de la encuesta, cómo vamos a hacer los reportes y ese análisis, porque sí, también es entregar un reporte con cada una de las preguntas, digo, son 105, es también como nos desborda. Entonces, bueno, la verdad, estoy Quisiera muy agradecido preguntarte, con las instituciones. Ah, sí. Héctor, perdón la interrupción. Quisiera preguntarte porque nos queda poquito tiempo y esta pregunta iría para todos en un minuto que cada quien me pudiera responder. ¿Cuáles son tú eres psicólogo de origen, cuáles dirías que en Ajá. esta crisis de pandemia, donde hay una situación muy difícil en cuanto a la salud, en cuanto a la situación económica y muchos otros factores, cuáles dirías que son las principales amenazas que enfrentan los jóvenes en San Luis Potosí?
Yo creo que no hay una sola amenaza. Yo creo que las amenazas van a estar en función, de, como mencionaban hace rato, o sea, dónde vive esa persona, qué edad tiene, digamos, serían como las principales, características, ¿no? Que van a determinar cuáles son esas amenazas. Creo que no hay una sola para toda esta población, lo cual hace bastante como complejo, ¿no? Analizar estas cuestiones, porque igual las necesidades de un chico de 12, 13 años o de un chico incluso que está en la prepa no son nada, digamos, parecidas al que está en la universidad, al que ya salió, o igual a los chicos que no tuvieron, digamos, como la oportunidad de estudiar, porque igual a lo mejor al chico de universidad le preocupa más, digamos que por la pandemia, no hay fiestas, ¿no? Entonces no puede salir. Y tenemos un chico o una chica de la misma edad que a lo mejor ya es mamá, ya trabaja, entonces igual las responsabilidades son totalmente diferentes, ¿no? Entonces, creo que eso es de lo más, como lo más nutritivo, ¿no? Lo que vamos a sacar de esa encuesta, ver cómo esas diferencias, van a determinar cuáles realmente son las amenazas, ¿no? Y también la propia percepción que tienen ellos, ¿no? De su entorno, de todo su ambiente. Creo que eso es lo padre también de este enfoque de la seguridad humana, ¿no? Esta cantidad de dimensiones que, que nos ayudan, ¿no? A comprender la complejidad, ¿no? Del entorno de esta población. Entonces creo que me Gracias. quedaría con eso. Creo que no es una sola amenaza. Gracias, Héctor Rojas. Bueno, pues entonces ya se anula mi pregunta. Mejor le pregunto a Karen, ¿por qué es importante, por qué dirías que es importante el enfoque de seguridad humana en una ciudad como San Luis Potosí? Bueno, el enfoque de seguridad humana no solo es importante, no solo para hacer un estudio acotado a San Luis Potosí, ¿no? En este caso se empleó para hacer un estudio acotado a esta ciudad, pero en general es un enfoque que permite, como lo mencionaba yo inicialmente, abordar esta problemática, que en este caso es el tema de las capacidades y la resiliencia en los jóvenes de cara al COVID, abordar un problema desde una mirada, digamos, multidimensional, porque justamente nos comentaba la doctora Fuensanta que cuando abordamos este tema o desde este enfoque de seguridad humana las problemáticas, las vemos desde diversas dimensiones, ¿no? De ahí la importancia o el gran aporte que hace el estudio abordado desde este enfoque, el de la seguridad humana. O sea, justamente a partir de la encuesta que se diseñó, por ejemplo, vamos a analizar no solamente el tema de la seguridad alimentaria, sino también cómo están los jóvenes en materia de seguridad sanitaria, ambiental, comunitaria. Entonces vamos a poder ver todas estas capacidades sociales o sus niveles de vulnerabilidad de cara a muchas facetas que conforman lo que es en general la seguridad humana. De ahí su importancia. Gracias, Karen. Doctor Jorge Morán, una última conclusión, reflexión antes de despedirnos. Bueno, yo lo que plantearía es que es importante escuchar a los jóvenes para no imponerles una visión del mundo que no corresponda con su realidad, ¿no? Yo creo que esa es la principal, lo que vamos a tratar de hacer con los talleres, de no imponer lo que nosotros creemos que es bueno para ellos. En realidad necesitamos saber qué es lo que ellos quieren y a partir de eso generarles las oportunidades y los mecanismos para poder enfrentarse a los problemas que ellos tienen, que son diversos. Muchas gracias, doctor Jorge Morán. Doctora Fuensanta, igual una última intervención antes de despedir el programa. Muchas gracias. Bueno, lo primero que quisiera hacer yo es agradecer a todas las instituciones que han colaborado con nosotros, tanto para la aplicación de la encuesta como estamos en las fases de las entrevistas, casi ya terminamos, también con funcionarios y con personas también de las ONGs que han estado colaborando de manera decidida, lo cual agradecemos mucho, y desde luego al Colegio de San Luis por todo el apoyo para este proyecto y desde luego a Composite. Yo creo que esto va a traer una nueva mirada, en el sentido no de que vayamos a poner todas las cosas en la mesa y que a partir de esto podamos
enfocar mejores políticas públicas, pero yo creo que va a ser un primer acercamiento a las diversas necesidades de las juventudes de San Luis Potosí. Yo creo que esto, si lo logramos, pues es una herramienta de trabajo más que puede ser aprovechada de manera muy positiva, sobre todo para empezar a crear certezas a los jóvenes. Yo creo que una de las cosas que, como bien lo dice el doctor Morán, tenemos que aprender es a escucharlos, a oírlos, a ver qué quieren, qué necesitan los jóvenes, y a partir de ellos empezar a darles certezas, porque yo creo que lo peor que está pasando en este momento es la incertidumbre, el temor que muchos jóvenes tienen de verse profundamente amenazados en sus trabajos, en su salud, en su integridad familiar, porque muchos han perdido padres, hermanos, hijos. Entonces yo creo que son cosas muy fuertes a la personalidad que nos está obligando el COVID-19, y que yo creo que va a ser un instrumento, nada más un instrumento para empezar a atisbar y abrir el grande universo que plantea dar atención focalizada a los jóvenes como un grupo de la población, el más importante de todos, porque en ellos está lo que será el futuro de este país. Muchísimas gracias a los cuatro. Esto solo ha sido una probadita, un pequeño acercamiento. Estamos ahí, bueno, el espacio, mejor dicho, aquí está. En cuanto vayan teniendo alguna cosa que quieran compartir con nosotros, las puertas de este espacio siguen abiertas, porque creo que es un tema muy importante. Y bueno, pues a los cuatro, muchas gracias por su intervención el día de hoy en este programa, y al resto del equipo que está colaborando en el proyecto también nuestro reconocimiento. Nos vamos, ya se nos terminó el tiempo. Les recuerdo que bueno, pues este programa está relacionado justamente con este enfoque de seguridad humana. Es una propuesta que se presentó a una convocatoria del COPOSIT. Y bueno, pues de lo que se está planteando es una herramienta para el fortalecimiento de capacidades sociales y resiliencia de los jóvenes en San Luis Potosí. A usted que nos está viendo, pues muchas gracias. Le recuerdo que este programa también se puede encontrar en el canal de YouTube de El Colegio de San Luis. Y bueno, pues ya nos vamos. Gracias, pásela muy bien. Soy Lidia Juache. Hasta la próxima. El Colegio de San Luis te invita a las actividades académicas que se llevarán a cabo durante los próximos días. Te invitamos a la conferencia magistral Aportes feministas a las políticas públicas, con la participación de la doctora Marcela Legarde, el próximo 16 de diciembre a las 17 horas por Facebook Live. El Colegio de San Luis y el Laboratorio de Investigación, Género, Interculturalidad y Derechos Humanos invitan al Seminario de Investigación Dialógica e Intercultural para el análisis y prevención de las violencias de género en contra de mujeres indígenas y rurales, en su próxima sesión, el 19 de diciembre. Para mayor información, favor de contactarte al correo oresta.lopez@colsan.edu.mx. Se llevará a cabo la presentación editorial, la creación y la consolidación de la literatura mexicana a través de sus revistas, narrativa y ensayo, el jueves 17 de diciembre a las 17 horas por Facebook Live. Consulta los detalles de este y otros eventos a través de nuestra página web www.colsan.edu.mx y síguenos también en nuestras redes sociales.